Bienvenidos a El Mundo que se avecina, transhumanismo, posthumanismo, humanismo integral, bioética, desarrollo integral de la persona. Y estamos abordando este bloque pues, con la filósofa y doctora en bioética Elena Postigo. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, encantada de estar aquí. Elena es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Estás también dirigiendo su Instituto de Bioética, entre otras muchas cosas que hemos ido enunciando al principio de este bloque. Y en este capítulo nos gustaría haber tomado el título, creo, de algún artículo tuyo, en alguna entrevista, donde hablas de no somos cyborgs, sino sapiens. Entonces, bueno, como la palabra cyborg está también en el debate y en los comentarios de la ciudadanía, ¿no? Y creo que no está bien definida con precisión, al menos en este entorno más coloquial, me gustaría entender para ti qué es un cyborg. Creo que esa expresión, no somos cyborgs sino sapiens, la pronuncié en el discurso final del congreso justamente que tuvimos en la universidad sobre transhumanismo, ¿no? Y que muchos medios lo reprodujeron cuando yo la dije de forma muy espontánea y natural, ¿no? Considerándolo como algo evidente. ¿Qué entendemos por cyborg y qué tenemos por homo sapiens? Por cyborg entendemos una entidad, un ser, ¿no? Que une una dimensión orgánica y por tanto viva y una dimensión cibernética y por tanto artificial, ya sea inteligencia artificial, un nanobot, etc., ¿no? Sería un cyborg, una entidad que es una síntesis entre esas dos dimensiones, organismo vivo y parte artificial con inteligencia artificial, o se vería en cada caso, ¿no? La denominación cyborg está siendo cada vez más utilizada, sobre todo hay un conjunto de personas de la Fundación Cyborg, ¿no?, que promueve los derechos de los cyborg, ¿no? Entendiendo por cyborg un humano con un implante, un humano con un órgano artificial, con un implante en su cabeza, por ejemplo Neil Harbison, para escuchar los sonidos, los colores, perdón, ¿no? Es decir, una persona que se ha puesto un implante. Yo no soy muy partidaria del uso del cyborg en esta situación, es decir, en el caso de un humano con implante. Yo creo que eso sería... Con prótesis también, exacto, un marcapasos, incluso aunque sea inteligente. Exacto, o sea, eso en realidad estamos ¿Esto qué es? ante un homo sapiens, es decir... Un humano con tecnología incorporada. Con tecnología incorporada. Vale. En términos filosóficos diríamos que estamos ante un ser vivo de la especie humana, un homo sapiens sapiens, con un cambio accidental, ya sea por nanotecnología, inteligencia, es decir, no cambia la esencia y la naturaleza del ser, del substrato de esa determinada tecnología. Es verdad que esta denominación ya ha corrido como la pólvora y se utiliza con toda normalidad, pero en sentido estricto, filosóficamente hablando, estaríamos ante un sapiens con un implante. ¿Qué entendemos por un sapiens? Entendemos a un ser vivo de la especie Homo sapiens sapiens, que eso se determina por la genética y por el origen filogenético, es decir, tú y yo somos sapiens porque sabemos que nuestra genética es de sapiens y eso conlleva pues, una serie de características, etc. La diferencia con un sapiens con implantes, que lo llaman cyborg, pero en realidad no lo es. ¿Qué sería en sentido estricto un cyborg? Un cyborg en sentido estricto sería un ser que une desde su origen, aborígenes, es decir, desde sus orígenes, la dimensión orgánica y la dimensión tecnológica, ya sea con inteligencia artificial. Es decir, podría ser un cyborg una célula a la que le hemos incorporado, ya desde el primer momento que ésta existe, un nanobot, es decir, se mueve gracias a una parte artificial. ¿Y algo más evolucionado que una célula? ¿Cómo sería? Podría ser, ahí tendríamos, antes lo has mencionado en otra de nuestras charlas, ¿no?, de nuestros diálogos, ¿no?, cuando dices, si tuviéramos, por ejemplo, un cerebro humano en el que ponemos una parte de inteligencia artificial. O sea, neuronas artificiales. Pero eso no sería... Desde luego eso no sería un sapiens, no sería un homo sapiens. Sí que podríamos considerar que sería un cerebro cyborg en cuanto que lleva esa síntesis orgánica y artificial, pero no es un humano. O sea, yo creo que la misma expresión cyborg si se está utilizando inadecuadamente, en sentido no estricto y riguroso, y en realidad lo que nos distingue es el ser sapiens o no serlo, ¿eh? Estas personas son sapiens, son como nosotros sapiens, ¿no? Claro, y parte de los movimientos que hemos visto, ¿no?, de disolución de la naturaleza humana, lo que quieren es superar
Sí. a ese sapiens, lo que quieren es pasar a otra etapa de la evolución, igual que pasamos desde otros homínidos, ¿no?, Sí. al sapiens, y dice, oye, no hay ningún problema, o sea, ¿qué problema tenéis?, ¿no?, nos dicen a veces en los debates, sí, y tal, en que evolucionemos a través, sí, no solo de la biología y cultura, como tú has dicho, ¿no?, la evolución biocultural, sino ahora ya con la tecnológica, con esas modificaciones genéticas, todo lo que hemos ido hablando. ¿Qué problema éticos, morales, filosóficos tenéis para dejar atrás a la especie sapiens sapiens y ser otra cosa, ¿no? Le llamemos cibor, posthumano o tecnohumano, ¿no?, que sí, también hay varias denominaciones, ¿no? Yo ahí te daría dos respuestas. La primera es ¿para qué? Es decir, te devuelvo la pelota, les devolvería la pelota. Decía, ¿para qué quieres producir esa evolución? ¿Qué finalidad tiene? Bueno, te dirán que conducen ahora, conduciremos la evolución nosotros, Sí, gracias a sí, que estamos ya en bueno, esta ya etapa. dicen, ya lo estamos haciendo, ¿no? Claro. Pero el dar el salto de especie es algo distinto. Es decir, ¿por qué quieres dejar atrás al Homo sapiens? La respuesta que te daría un transhumanista o un posthumanista te diría, porque es imperfecto, Exacto. porque es inadecuado. Y aquí va mi pregunta, ¿quién te asegura que esa nueva especie es perfecta y adecuada? Es decir, ¿para qué quieres hacer este salto? Segundo, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera? Está claro que te vas a servir de un sapiens. ¿En qué medida lo vas a utilizar? ¿De qué manera? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a hibridar con otra especie? ¿O simplemente vas a incluir... Las quimeras que dijiste. Esas son las quimeras sí, interespecie, sí, que ya se están haciendo entre distintas especies y que yo personalmente soy contraria, ¿no? Es decir, ¿para qué lo quieres hacer? ¿Quién te asegura que realmente va a ser mejor esa especie? Si realmente quieres alcanzar un nivel superior, ¿no? Porque a lo mejor empiezas otra especie que es peor, que es malvada y que es infeliz. Es decir, son promesas en el fondo que están basadas, no están basadas en el conocimiento científico. Y el tercer argumento que te diría es que el sapiens tiene un valor particular. Es decir, yo no necesito superar la especie sapiens por el valor que le confiero, por el valor que tiene, que es lo que llamamos su dignidad, su valor intrínseco. En todas estas corrientes, en estas nuevas ideologías, que, claro, ¿qué ha sucedido? El proceso del pensamiento, yo diría contemporáneo, sobre todo desde la posmodernidad, ha llevado a una disolución de un pensamiento filosófico fuerte, un pensamiento que realmente, una filosofía que crea que puede llegar a conocer algo con verdad, que pueda llegar a hacer el bien, que pueda llegar... La deconstrucción de la filosofía que ha producido la posmodernidad ha corroído la confianza en la razón humana. Hemos pasado de la modernidad, de creer firmemente en la razón, el dios, la diosa de la razón, a desconfiar en la posmodernidad. Ahora, de nuevo, con la ciencia y la tecnología, volvemos a confiar. Nos van a llevar a no se sabe qué progreso. Ojo, que el ser humano también ha pasado por momentos en los que ha hecho mucho daño. Pero bueno, vamos a decir que estas corrientes han deconstruido todo lo humano, incluida la idea misma de persona, la idea misma del valor que tiene un humano, la dignidad, ¿no? Y creo que eso es un error. ¿Y qué están floreciendo? Están floreciendo pseudoantropologías con minúscula. Están floreciendo, ya no serían antropologías, porque ya no es antroposlogos, ya no son ciencias en torno al ser humano, que te dicen qué es lo que es un ser humano, ya son otra cosa. Y ahí tenemos, pues por ejemplo, esta corriente que es algunas feministas posthumanistas como Rosi Braidotti y Hannah Haraway, que promulgan y promueven la desaparición incluso de los sexos. Porque ese es un poshumanismo distinto, entiendo yo, que el que tú definiste en un capítulo que decías, bueno, después del transhumano, que es una etapa de transición entre lo humano, el sapiens, ¿no? Y otra cosa, puede ser un cibor, puede ser un organismo tal, tú dijiste, eso es el posthumanismo, pero desde la visión tecnológica, confiando en el paradigma tecnocrático, tecnológico. Pero por lo que dices, estas tendencias de este posthumanismo feminista radical, una visión de superar incluso los sexos, ¿no? Hombre y mujer, al humano propiamente, diciendo, bueno, un cibor, por tanto el cibor no va a tener sexo ni género, ¿no?
Esa es otra línea. Es otra rama. Filosófica, antropológica, ¿qué es esto? A ver, esto es yo diría que es una corriente de pensamiento que tiene elementos filosóficos. En el fondo es una deconstrucción del concepto de ser humano ¿Y del sexuado. humanismo también? ¿Es un Yo diría que sí, posthumanismo? yo diría que es un posthumanismo. En este sentido, ¿no? Es un posthumanismo en cuanto que es una superación de lo humano que lleva, todo lo humano lleva intrínseco a su propio ser la diferencia sexual. Y eso es lo que quieren de alguna manera contraponer, eliminar. No solo contraponer, eliminar, vienen de un feminismo radical, un feminismo, digamos, que quiere poner a la mujer por encima de todo, pero ya es que es una vuelta de tuerca ulterior. Es decir, ellos dicen, hay que eliminar todo rasgo sexuado en este nuevo ser, ¿no? Es decir, ya, ¿por qué? Porque eso ha generado muchísimos problemas, conflictos. El patriarcado, la relación hombre-mujer. Entonces lo quieren superar, ese humanismo clásico que tú has defendido y que es toda una corriente en Occidente, es patriarcal, es no sé qué, y entonces superando ese humanismo hacia un post-humanismo, a través de, como comentas tú, disolviendo las diferencias de sexo, de género, ahora ya de especie. De especie también, o sea, están floreciendo, te decía, toda una serie de fenómenos que yo creo que son más ideologías que filosofías en realidad, porque no tienen una consistencia, se imponen, pero no con un pensamiento riguroso, consistente, fuerte, ¿no? En el caso de este posthumanismo feminista, en el fondo, ahí hablan de una eliminación de algo que no se puede eliminar, es decir, es inherente a la condición humana la sexualidad, en el sentido que lo quieras o no lo quieras, lo niegues o no, hay una evidencia real y es que tus genes son XX o XY, o en algunos casos un porcentaje muy pequeño, los denominados estados intersexuales, ¿no? Esto es lo que es, en el fondo, una negación de la realidad. Por eso son filosofías, en el fondo, posrealistas, posmodernas, ¿no? Porque disuelven eso. Otra es el especismo, ¿no? La ideología especista, antiespecista o la, ¿cómo se llama? Transespecie. Transespecie. Bueno, una cosa es el especismo y otra cosa los transespecies. El transespecismo lo que afirma es que ya hemos de superar las diferencias entre, digamos, superar la distinción entre lo humano y lo animal y reivindicar que uno pueda pasar, cambiar, vamos a decir así, transicionar de una condición humana a una condición animal. Y lo que se está haciendo... O al revés. Los primates o los seres bueno, así también, como... ahí, ¿no? Eso que es el especismo. Claro. Esa es el especismo. El especismo es la tesis que afirma que estamos generando discriminación con los animales, que en realidad hemos de reivindicar ciertos derechos para los animales y no discriminarles, es decir, asimilarles a lo humano. El humanismo integral que defendemos tanto tú como yo no está en este sándwich, es decir, el sándwich entre el animalismo, el especismo, es decir, el dar, de alguna, no digo dignidad, lógicamente, a los seres vivos, a los animales, pero el disolver esa diferencia entre especie humana, sapiens, sapiens, con ciertos animales, digamos, ¿no? Los primates superiores, y ahora con la inteligencia artificial, llamándola mal inteligencia, con esta idea que decías tú del post-humano, que no tiene ya o pretende no tener condición sexuada, y entonces estas dos tendencias de disolución del humanismo, del ser humano, no aprietan, aprisionan a un humanismo que ha sido el clásico, si quieres cristiano y tal, que no sabe cómo defenderse a partir de que, tú lo dijiste, ¿no? Retiramos la ecuación Dios creador, criatura. Entonces, ¿no crees que casi en ese nuevo gnosticismo en el cual estamos como vacíos en el universo, estamos perdidos, ¿no? En un mundo desencantado, y nos vuelve la responsabilidad al humano, porque claro, no hay Dios, de evolucionar y por tanto de conducir? O sea, cuando decíamos pretenden conducir el vehículo de la evolución, y hasta ahora decíamos, bueno, unos crean en el azar, ¿no? Y otros creemos, ¿no? En que Dios creador pues conduce a la creación, el cosmos. Pero claro, cuando no tienes a Dios, te toca a ti conducir. Exacto. Entonces, ¿no crees que buena parte de la ansiedad y también de ese ir hacia adelante, esa carrera hacia adelante, ¿no? Hacia el abismo, ¿no? En definitiva, no viene porque, claro, tenemos que ser nosotros
a través de la tecnología, el que demos ese salto evolutivo hacia algo que algunos dicen que hemos de superar, que es el sapiens, defectuoso. Sí. ¿No crees que va por ahí la cosa? Sí, creo que en parte va por ahí, aunque es un fenómeno mucho más complejo. Es decir, yo creo que lo que ha sucedido en las últimas décadas del pensamiento contemporáneo, entre ellas está la disolución de la confianza en la razón humana, la increencia en poder llegar a conocer alguna verdad, la confusión en torno a tantos temas, el cuestionamiento mismo de los paradigmas científicos, la desaparición de Dios del horizonte humano. El ser humano se queda él solo llevando las riendas de este proceso, ¿no? Y a esto se ha añadido una negación de la corporidad humana, de la condición, yo diría, como seres corpóreos, ¿no? Y pensar que el ser humano es todo cultura, no es algo dado también corporal, ¿no? Creo que son una serie de realidades que han creado un caldo de cultivo intelectual para que emerjan estas ideas que, como digo, emergen en ámbitos a veces académicos, otras veces en ámbitos populares. El transespecismo es una corriente que todavía no tiene, por supuesto no hay académicos que la sostengan, ¿no? Porque no tiene un fundamento in re en realidad, ¿no? Sino que es un hecho que se está dando, gente que está haciéndose intervenciones estéticas para transicionar hacia otra especie. O percibiéndose, ¿no? Que se autoperciben, es decir, también hay otro elemento que no he dicho, la importancia que se da a la subjetividad frente a lo objetivo, la negación de lo real. Es decir, aquí si tuviéramos que establecer los rasgos de nuestra época, tendríamos que dar un montón de ideas. Subjetivismo, por supuesto, todo esto, relativismo, todo un conjunto de realidades que han hecho que se cree ese caldo de cultivo para estas ideas que emerjan con una fuerza y se les dé una credibilidad que no tienen. Son, en realidad, grupos minoritarios. O sea, yo hablo de ellos porque son fenómenos que se dan, porque nos interesan, pero todavía no tienen mucho peso. Lo que están haciendo es generando confusión y haciendo que de una persona, que en el fondo hasta hace poco lo considerábamos un trastorno de la personalidad, es decir, que tú te creas o te percibas como un perro, como un gato, y que por ello te hagas cosas en tu cuerpo, operaciones para parecerte a un elfo o a un extraterrestre, hasta hace poco lo considerábamos un trastorno de la personalidad, un humano que no se percibe adecuadamente. Hoy en día le damos carta de normalidad. Eso está haciendo que se normalice lo patológico y se considere casi patológico lo normal, por raro, por extraño, ¿no? Yo creo que hemos de combatir todo esto, y de nuevo ir a lo real. No es necesario incluso, fíjate, la fe. O sea, no creo que aquí claramente Dios y el Creador es un punto de fuerza más, que te da argumentos para decir no eres el dueño absoluto de tu propia evolución ni de toda la evolución ni puedes hacer lo que te dé la gana. Sin duda es importante, pero hay argumentos también racionales por los que podemos decir, oye, que todo esto está produciendo una enorme desazón, descontento, depresiones, sufrimiento. Volvamos a lo real, volvamos al reconocimiento de lo que es el ser humano, ¿no? Y ahí ese humanismo integral, un humanismo integral bien entendido que muestre realmente la grandeza del ser humano, la dignidad que tiene, el valor del sapiens, lo que ha logrado hacer y lo que logrará hacer, nos va a hacer pensar que no es un momento más en la evolución, sino que es un momento único en la evolución, hasta el punto que, en fin, tan único, teológicamente hablando, que Cristo se encarna en un humano, ¿no? Se hace humano, ¿no? Pero fíjate, Elena, que sustentas esta visión desde lo has dicho tú, ¿no? Desde unos fundamentos sólidos, desde unas bases, unos fundamentos, ¿no? En los que persigues la verdad, ¿no? Una verdad objetiva, pero es que esto es lo que está precisamente en demolición, ¿no? Sí. Hablamos de la sociedad líquida o del pensamiento líquido, gaseoso, casi prácticamente disolvente de cualquier verdad, ¿no? Y de la realidad, ¿no? Hemos hablado de cibos, pero podemos hablar de avatares si quieres, ¿no? Es decir, en el momento en que la juventud se va a ir metiendo en metaversos, en realidades virtuales, en realidades aumentadas, ¿no? En las que se van a poder transformar sin transformarse con operaciones, ¿no? Quirúrgicas, por lo tanto va a ser un cibor como el que nos imaginamos ahora, ¿no? Que es con implantes de ahí, operaciones, y ¿no? Que esto ya, bueno, ya es una evolución. Algunos de los cibors que hay, como sabes, pues bueno, primero empieza el tatuaje, después empiezan los piercing, después empiezan las modificaciones extremas, estas
tremendas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no entonces ya pues implantarse sensores, chips, no sé qué? Ya es toda una evolución, ¿no? Pero es que ahora hay otra tendencia tal vez más peligrosa a través de los videojuegos, a través de los metaversos, todo lo que va a venir, que ya está empezando, ¿no? De disolución de la realidad, ya no de la persona, del cuerpo, sino que yo voy a poder ser un avatar en los metaversos que me ofrezca la industria y voy a poder ser quien quiera ser, como quiera ser, alterado, cyborg, transespecie, medio como las películas, ¿no? Entonces, esta idea de avatar, ¿no? No de clon, ¿no? Sino de avatar, ¿no? Que no va a ser tan drástica, ¿no? En cuanto a transformación, ¿no va a modificar también al Sapiens? Sí, a ver, no, al Sapiens no lo va a modificar. No, porque dices que es un tema... Físicamente no lo va a modificar. No, pero claro, mentalmente. Pero mentalmente, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que este tipo de realidades que ya están emergiendo, tú tienes en países de Oriente gente que se casa con avatares, y estamos en el tipo de sociedad en el que vivimos, chavales que desde los 5 años están interaccionando con realidades virtuales, va a llegar un momento en que va a haber un desdibujarse de lo real y lo virtual. Y creo que ese es uno de los mayores problemas. Por eso creo que es más necesaria que nunca el retorno a una filosofía realista de lo real, es decir, del encuentro, del tú a tú, de la razón que muestra que es distinto que esta mesa esté aquí a que yo la tenga virtualmente en una pantalla. Este aprendizaje filosófico realista creo que es más necesario que nunca, es decir, el retorno a una filosofía basada en lo real, en las cosas tal y como son. Yo creo que somos la última generación que realmente ha vivido heredera de toda esa tradición y que se está dando cuenta de este cambio epocal que se está produciendo, ¿no? En el modo de pensar, y esto va a llevar a una transformación social de las mentes. Mi pregunta es, ¿realmente en esa búsqueda hacia no se sabe dónde se va a llegar a tener un ser humano más feliz? O sea, mi preocupación es que ese joven que piensa que evadiendo en ese avatar en el multiverso va a tener una vida distinta de la real y después va a vivir a su miserable vida en un cubículo en una ciudad perdida de la China donde no tiene felicidad, ¿realmente pensamos que eso le va a ayudar a sobrevivir? Creo que es un error permitir y dar carta de normalidad a estos fenómenos. Creo que realmente hay que trabajar sobre lo real, sobre la realidad de lo que somos y los deseos naturales que hay en el corazón del ser humano, ¿no? Claro, pero no me quiero meter en geopolítica ni en organización social y tal, pero es que vamos hacia una deconstrucción de estas sociedades de lo real, ¿no? O sea, el momento, tú has citado, no recuerdo el título de la película, ¿no? Pero claro, un joven que no va a tener ciertos trabajos, al menos durante una época, ¿no? Una renta básica universal, vivienda, ya veremos qué, no reconocimiento de su esfuerzo porque tiene 2 másters y no sé cuántos idiomas, pero la inteligencia artificial lo deja obsoleto. Estoy haciendo un panorama un poco apocalíptico, pero no para entender cómo vamos a dar respuesta a una generación de transición. Yo no sé lo que vendrá de aquí 50 años. Como siempre en todas las revoluciones, esta es la revolución de la inteligencia y algunos hablan de la 4ª revolución industrial, a mí no me gusta, ¿no? Es una revolución del conocimiento, de la inteligencia, digital, lo que quieras, que va a dejar una generación o 2 difícilmente, muy tocada, ¿no? Y que se va a evadir porque se lo va a ofrecer la industria, ¿no? En esta realidad virtual, en estos metaversos, ¿no? En ese soma, ¿no? Del mundo feliz, ¿verdad? Que ya estaba... entonces, porque no van a tener sentido de la vida, les va a costar formar una familia. O sea, repito, no quiero poner un escenario apocalíptico, pero sí que debemos entender que ese es un posible escenario, ¿no? Y por tanto tenemos que dar herramientas que no van a ser solo, creo yo, Elena, el tema de aferrarse a una realidad que va a desaparecer, porque igual que has dicho que hay cosas que ya, o sea, la inteligencia artificial ya está inventada, por lo tanto no la podemos eliminar, pues todo el tema este de la realidad virtual, del metaverso, de los avatares, de aquí 4 días explotará, es decir, ahora no lo vemos, ¿no? Y nosotros padres que estamos preocupados por el móvil y porque a ver a qué edad hay que dejar, no dejar, y las redes sociales, de aquí 4 días vamos a estar preocupados por, como dices tú, en Asia se van a evadir de la realidad en una habitación con unos cascos y van a vivir muchas identidades, muchas realidades, porque la real les va a costar, ¿no? A esa generación
que puede ser, bueno, pues la que tenemos por delante, ¿no? Entonces, ¿cómo damos esperanza? Tenemos un minuto. ¿Cómo damos, ya has dicho muchos, criterios de aferrarse de nuevo a lo que son los valores del ser humano y que no confundamos a ese avatar, ¿no? Pues con nuestra pareja, como has dicho, que se enamoran y se... Pero es que, oye, han dicho que los jóvenes estadounidenses están ya con su asistente virtual del ChatGPT preguntándoles como si fuera un amigo íntimo todo, Sí, o sus sí. padres, les preguntan no al avatar, sino al asistente virtual. Tutores ya, de hecho. Tutores, ¿no? Sí. Tenemos un minuto. ¿Cómo te parece que si no lo dejamos para el siguiente Yo creo que capítulo, hay que volver al corazón humano. ¿Qué es lo que busca el corazón humano? Dar respuesta a lo que busca el corazón humano. ¿Qué desea el ser humano? Desea amor, desea ser querido, y darle eso. Creo que más que nunca es necesario el encuentro real, vis a vis, cara a cara, ojos a ojos, dejando el ordenador, el móvil, encontrarse con la gente, hablar. Yo veo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, un retorno a este tipo de realidad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el otro les está haciendo volverse, les está haciendo enfermar. Y yo creo que va a haber un punto de inflexión, ya en colegios no van a entrar ciertas pantallas, para ir con mesura hacia todo esto y para ser críticos con esa realidad que llega, ¿no? Que creo que es verdad que llega y es un hecho que en algunos países ya está aquí, pero a la que hemos de enfrentarnos, intentando responder con lo que busca el corazón humano. Bueno, pues si te parece, lo dejamos por hoy. Muy El bien. capítulo ha quedado redondo con este toque de esperanza, pero sobre todo de los padres, los educadores, Sí. vamos a tener todos, ¿no? Los profesores en la universidad vamos a tener un gran dilema respecto a todos estos aspectos que son nuevos y que nos cuesta saber cómo abordarlos, ¿no? Porque realmente por eso es una revolución y un cambio de era, ¿verdad? Sí, así es. Elena, seguimos comentando contigo la semana que viene estos temas tan apasionantes. Muy bien, muchas gracias. A ti, gracias, Elena.